Ya sé que hicimos un episodio de cerezos no hace tanto, Laura, y que la temporada de cerezos ya ha acabado en Tokio, pero... Pero quieres hablar de un sitio con cerezos, ¿no? Sí, eso es. Pues como el domingo es tu cumpleaños, ¿qué te parece si hablamos de una excursión con cerezos? ¿Y qué tiene que ver que sea mi cumpleaños? Ah, pero a ti que te gusta mucho, Luis. ¿O los trenes? Vale, entonces, bueno, no es un tren, pero casi. ¿Te parece un tranvía por Entonces Tokio? vamos a hablar del Sakura Tram, el tranvía de los cerezos en Tokio. Me encanta. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Oye, pues me ha gustado esto de hablar de cerezos y tranvías con la excusa de que es mi cumpleaños en breve. Oye, es una excusa, pero con razón, porque te gustan mucho los trenes. Bueno, esto es un tranvía. A lo mejor algún japonista que nos escuche dice, qué gente más rara, pero yo creo que como algunos ya nos conocen de hace tiempo y ya han visitado japonismo.com, se han dado cuenta de que los trenes son una pasión. Una pasión. Así que bueno, hoy vamos a hablar del Sakura Tram, también llamada la línea Toden Arakawa, era el nombre antiguo. Más bien al revés. O sea, Bueno. la línea era la Toden Arakawa. Hoy llamado Sakura Tram. Exacto, como reclamo de marketing, ¿no? Porque Toden Arakawa, pues como que no atraía mucho a turistas. No, la verdad es que no dice mucho Sakura Tram, dices, hoy el tranvía de los cerezos, calla, esto puede ser bonito. Y de hecho es una de las dos únicas líneas de tranvía que quedan, ¿no?, hoy en la ciudad de Tokio. Efectivamente, y eso solo por eso ya lo hace especial. Es verdad que en el pasado en Tokio había muchísimas líneas de tranvía, yo creo que como en casi cualquier ciudad grande, pero claro, pues con la modernización, el desarrollo, el espacio para los coches y demás, en Tokio desaparecieron prácticamente todos y viajar hoy en día en este Sakura Tram, en cierto modo, es una de estas cosas que a ti tanto te gusta decir, Laura. Viajar es un viaje por el pasado, un viaje en el tiempo. De antaño, tienes que mencionar el antaño. Hombre, pues sí, porque la verdad es que es súper bonito. Tanto el recorrido tiene partes evidentemente más normales, pero te lleva a lugares curiosos, lugares diferentes. Y lugares curiosos que a veces si no vas con el tranvía no los visitas. No Exacto. llegas, totalmente. Entonces es una excursión súper chula. Si vais en época de floración de los cerezos, evidentemente mucho más, porque recibe el nombre de Sakura Tram no por nada. Hay muchísimos cerezos, muchos lugares con cerezos a lo largo del recorrido de este tranvía. Sí, pero vamos, que no es un problema si no vais en épocas de cerezos. Eso es, ¿no? Es decir, fuera de época de floración de los cerezos, igualmente se puede disfrutar muchísimo porque hay muchos puntos súper interesantes a lo largo del recorrido. Totalmente. Esta línea se construyó en 1913, Laura, y se vendió por una empresa privada y que la vendió en 1942 a la ciudad de Tokio, ¿no? Un momento en plena Segunda Guerra Mundial, claro, estaban sin dinero y estuvo a punto de desaparecer en la década de 1960, como ocurrió con el resto de líneas, pero bueno, pues gracias a la oposición de los vecinos consiguió sobrevivir, aunque se modificó el trazado en el año 1974 y fue entonces cuando pasó a llamarse Toden Arakawa. La línea actual cubre un recorrido de unos 12,2 kilómetros y lo hace en 50 minutos con 30 paradas entre las estaciones de Waseda y Minowabashi. La verdad es que nosotros hicimos casi toda la línea completa en una ocasión. Sí, y en varias ocasiones hemos hecho tramos. Sí, tramos hemos hecho muchos, pero recuerdo una vez que sí que hicimos casi toda la línea completa y al final es un ratazo, ¿eh? Está muy chulo, está muy bien, pero ostras. A ver, al final es un tranvía y es un único coche. Esto significa que es estrechito porque circula por calles donde tampoco hay tanto espacio, no es como un metro pesado, no un tren de cercanías, ¿no? Como puede ser la Yamanote, etcétera. No cabe demasiada gente y en ciertas horas del día, como sí que discurre por lugares que son poco populares, pero que son residenciales, donde a los japoneses les viene muy bien tener esta línea, hay momentos en los que se llena muchísimo. Hay ciertos barrios comerciales, tenemos la Universidad de Waseda, hay varios puntos ahí interesantes que, claro, sí que es verdad que con la apertura de la línea de metro Fukutoshin, creo que es, y luego una que también probamos hace unos años, la Nippori Toneri Liner, en 2008,
pues es verdad que la afluencia de pasajeros de este Sakura Tram se vio bastante afectada, bueno, pero sigue siendo un tranvía bastante pero popular. bueno, igual que hablábamos cuando decíamos que el Tamaden, ¿no?, habían encontrado la manera de conseguir remontar ese número de pasajeros, pues bueno, aquí no llegaron a ese extremo de nombrar a una gatita jefa de estación. Espérate. Pero en 2017 rebautizaron la línea como Tokyo Sakura Tram, con ese reclamo de los cerezos y poniendo mucha información acerca de todos los lugares que hay de cerezos. Porque claro, los japoneses que viven en Tokio más o menos ya se conocen que en esta zona pasa este tranvía y que hay cerezos, ¿no? Es decir, creo que ellos más o menos sí que saben qué es lo que pueden obtener con esta línea. Pero un turista, teniendo en cuenta que Tokio además es la ciudad más visitada, ¿no?, por los turistas, porque claro, tiene los principales aeropuertos del país, ahora esto atrae mucho más. Absolutamente de acuerdo. De hecho, Toden Arakawa, tú lo has dicho antes, no dice nada. Sakura Tram, dices, Dice Sakura, de todo. O sea, vamos a ver, tienes tranvía y tienes cerezos. Esto puede ser chulo, ¿no? Así que bueno, os proponemos eso, descubrir un Tokio diferente, que esto es una broma interna, porque Luis en las vacaciones que estuvimos, en el viaje que estuvimos en 2019, se pasó 2 meses. Llamarle vacaciones teniendo en cuenta la cantidad de fotos que hice y la cantidad de miles de el pasos viaje. que hicimos. Madre no mía. fueron vacaciones. Madre mía. El viaje que hicimos a Tokio en 2019, estuvimos 2 meses y durante 2 meses Luis estuvo diciendo lo del Tokio diferente, yo creo que todos los días. No hecho, lo dije tanto, lo que pasa es que empezasteis a hacer bromas con lo de Tokio diferente muy Tokio al principio diferente, y yo llegué a un momento que dije, sí, ¿me vais a hacer bromas con esto? Pues lo voy a decir todos los días, porque tampoco es que lo dijera tanto, pero es que es verdad, aquel viaje estuvimos visitando un Tokio diferente. Total. Además es que yo creo que es una excursión fantástica si te apetece ver lugares un poco fuera de los itinerarios convencionales, ¿no? De los típicos itinerarios turísticos, y luego lugares también con cierto toque un poco retro, un poco nostálgico. Y lugares muy auténticos, porque a lo mejor me estoy divagando, pero dejadme, ¿no? Que para eso es nuestro Luis, podcast. Divaga, dale. No, es que quiero decir, me molesta mucho a veces cuando la gente te dice, es que quiero visitar el Japón auténtico. Y es como, a ver, todo Japón es auténtico. Y el problema a veces con Tokio, que quizás es porque Tokio a mí es una ciudad que me gusta mucho, por siempre lo digo, tiene de todo, es que hay gente, y lo vi hace poco en un canal de Twitch, ¿no?, de gente en teoría con mucho seguidor, es que Tokio tampoco tiene mucho, ves un par de cosas, te vas a Nakano a comprar figuritas y ya está. Akihabara, ¿no? como mucho. Y claro, dices, ¿pero qué me estás contando? Tokio tiene un montón de lugares de interés. Tiene los lugares típicos que van los turistas, pero que aún así no te los acabas en 2 días, pero luego tiene un montón de rincones, los que tú decías ahora, que son retro, donde encuentras templos y santuarios escondidos que están, súper maravillosos. Lugares históricos. Lugares históricos súper especiales. Y la gente no lo sabe, no los conoce y piensa que Tokio es una ciudad que a lo mejor lo único que tiene de especial es que tiene muchísima gente, pero dices, es que no es así. Totalmente de acuerdo. Además, Tokio, siempre lo hemos dicho, tiene la parte antigua, tiene la parte futurista, si lo quieres llamar así, ¿no? La parte de los neones, la parte de ciertos templos y ciertos santuarios, la parte también, hay un montón de cosas relacionadas con la era de los samuráis de alguna u otra manera, o el final de la era de los samuráis. Tenemos un montón. No quiero entrar en el rollo este de tradición y modernidad, gracias, porque ya es una frase que ya está muy manida, pero Tokio realmente, siempre lo decimos, si no tienes tiempo de explorar Japón, yo creo que en Tokio puedes encontrar todo Japón casi en miniatura, ¿no? Realmente, sí. Bueno, no en miniatura, porque es enorme, pero puedes encontrar muchas partes de Japón, muchas cosas que definen Japón en Tokio. Totalmente. Pero bueno, vamos a descubrir qué lugares recomendamos a nuestros japonistas para disfrutar de Tokio, ese Tokio diferente del que dices tú con esta línea, la Sakura Tram. Vale, pues nosotros os planteamos empezar por la estación de Minowabashi, más hacia el este, digamos. La final, la otra sería la de Waseda.
Vamos a ir en este orden, pero evidentemente podéis hacerlo en el orden Podéis empezar desde contrario, Waseda, queráis. o sea, pero es verdad que está bien decirlo para que sepáis que vamos a hacer un recorrido más o menos el mismo que haría el tren Sí. de este a oeste. Exactamente, y nos vamos a ir deteniendo en algunos lugares de interés. Y yo creo que el primero es justamente una zona que está muy cercana a esta estación de Minowabashi, que es el antiguo Yoshiwara, el antiguo barrio de placer de Yoshiwara. Por cierto, que tendría que haber dicho que, atención japonistas, lápiz y papel. Lápiz y papel, porque se vienen un montón de lugares interesantes, ¿no? Bueno, ya has dicho tú Yoshiwara, que es eso, antiguo barrio de placer, algo que es hiperhistórico. Sí, además, claro, es una zona, es muy curiosa. Podríamos hacer un episodio del podcast específico solo de Yoshiwara, no nos vamos aquí a entretener 3 horas hablando de ya no se llama Yoshiwara, ¿no? Pero esta zona donde se encontraba el antiguo barrio de placer de Yoshiwara, tenemos un post en la web, una guía fantástica con un mapa maravilloso de todo lo que podéis explorar ahí. Pero es muy interesante ver esta zona porque quedan muchos recuerdos, cosas que te tocan bastante la patata, sinceramente. Y luego es curioso porque hay una parte que es una zona bastante deprimida, yo creo, de Tokio, con edificios, bueno, en cierto mal estado, donde vive gente con grandes problemas económicos, ¿no? Una zona muy deprimida. Y luego lo que es la zona donde se encontraba justo el barrio de placer, hoy está lleno de soaplands. Bueno, al final también de negocios relacionados pues con el sexo y es demás. Muy curioso, ¿no? Muy, muy curioso. A mí me impactó mucho, por ejemplo, la visita al templo Yokanji, que era donde se encontraban los restos, ¿no? Donde se enterraban las cortesanas / prostitutas que, claro, no tenían familia, no tenían una filiación conocida y cuando fallecían, porque estaban encerradas en esos barrios de placer y era como, oh, qué bien, los japoneses tienen un barrio de placer, cosa que es ilegal en otras partes. Sí, pero las mujeres que estaban en esos barrios, ¿no? Tenían unas deudas tremendas, lo que fuera, y no podían salir de allí. Sí, no romanticemos. Lo del barrio de placer y hablar de cortesanas es una manera de romantizar pues un trabajo muy duro y una situación también de enfermedades y demás muy dura para todas estas mujeres, ¿no? En fin, es una zona muy curiosa. Muy curiosa. Lo recomendamos mucho. Es muy curiosa también la propia estación de Minowabashi, sí. Que la estación donde comienza el recorrido y la línea del Sakura Tram, porque tiene un estilo muy del periodo Showa. Total, había unos pósters, ¿no? Y hasta unas señales así como antiguas. Es el ejemplo perfecto de cuando al principio decíamos ciertos lugares que tienen un aire retro, nostálgico. Y también las Shotengai, las calles comerciales techadas que hay muy cerca de esta estación, tienen también ese toque retro. Yo recuerdo además haber visto por allí unas carnicerías que vendían un wagyu estupendo y que estaba sin nadie, ¿no? Porque, bueno, pues en ese momento no era hora de que la gente del barrio fuera a comprar y, claro, no había turistas por allí. Nada, cero. De hecho, hay una Shotengai, una calle comercial que se llama Joyful Minowa, que va justo desde la estación de Minowabashi hasta la siguiente estación, la Arakawa Ichumae o algo así, no recuerdo muy bien, que es la típica Shotengai de barrio retro, digamos, de barrio así, que en ese toque un poco nostálgico, donde todavía Totalmente. hay tiendas que te venden, comida lista para llevar por menos de 300 yenes. Exacto, tienes tiendas de ovento, ¿no? Lo que tú decías, tienes confiterías tradicionales si queréis probar esos dulces japoneses que quizás algún día estaría bien hacer algún episodio, un episodio del podcast, sí. ¿no? Que llevamos tú y yo dándole vueltas a esto hace ya tiempo. O restaurantes especializados en fideos soba, los que se hacen con trigo sarraceno o alforfón. Este en concreto lleva abierto desde el año 1924. Sí. Tsunabaso Honke se llama. Efectivamente. Entonces es un sitio súper peculiar, no solo para subirse al Sakura Tram en esta estación, sino para descubrir un poco lo que hay en sus alrededores. Entonces, bueno, una vez explorado toda esta zona alrededor de la estación, desde toda la zona del antiguo barrio de placer y esta Shotengai, estas calles comerciales con un toque así un poco, porque hay muchos sitios también cerrados, sitios muy antiguos, ¿no? Tiene ese toquito. Nos subimos ya al tranvía y os recomendamos primero disfrutar un montón del paisaje al final, de las vistas, del hecho de estar en el tranvía, y luego la primera parada es el parque Arakawa.
Exacto, esto está entre las estaciones de Arakawa Nichome y Arakawa Nanachome. Lo interesante del Parque Arakawa, aquí sí que es muy chulo si vais en época de floración de los cerezos, Sí. porque hay un punto donde, bueno, vais a ver un montón de fotógrafos siempre, hay gente haciendo fotos ahí. Efectivamente, con porque lo que son los japoneses. Claro, podemos ver el Sakura Tram desde un punto de vista un poco elevado, ¿no? Sí, Tú subes porque como un hay- montículo. No, hay como una pasarela elevado y entonces tienes la vista de las vías, ¿no? Que es un tramo recto que está totalmente cubierto por un túnel de cerezos, que incluso aunque no esté en plena floración, ¿no? Si está muy verde, también es bonito, ¿no? Y tener el tren y que se ve entre las hojas de los árboles o entre los pétalos de los ¡Oh, cerezos. qué bonito! Y luego muy cerquita hay un parque de atracciones, pero se llama Arakawa Yuen. Es un parque de atracciones hiper mega retro. Un parque que tiene más de 60 años y yo creo que realmente no se han tocado las atracciones para nada. Es para niños, eso sí, no pensemos en grandes atracciones modernas No, y tal. exacto. No, es un parque de atracciones así pequeñitas para niños. Tienen hasta un pequeño zoo y hasta un pequeño museo dedicado a los tranvías. Entonces, si vais con niños y O con niños grandes. bueno, también, pero os apetece especialmente ese parque de atracciones, pues eso, un rollo así antiguillo retro. Un rollo retro que es difícil de encontrar hoy en día, ya no solo en Japón, sino en casi cualquier país, porque los parques de atracciones al final se han modernizado para atraer más pues esos ingresos, ¿no? Y parece como que este tipo de parques con diseños de hace tantas décadas ya Está no como pasado de está moda, pasadísimo ¿no? de moda. Y tú decías, se llama Arakawa Yoen, está cerca de la estación Arakawa Yoen Chimae. Que está muy cerquita al final de esta zona donde nos hemos detenido. Otro lugar hiper interesante que a Luis le gustó muchísimo Hombre, claro. es una plaza, bueno, una estación. Al final la estación se llama Arakawa Shakomae, pero ahí encontramos una plaza que se llama Todenomoi de Hiroba, justo enfrente de la estación. La plaza del recuerdo, ¿no? Del Toden. Exactamente. Y luego el propio depósito. ¿Y qué hay en esa plaza, Luis, que tú has dicho del recuerdo? Claro, es que es una plaza en la que se puede aprender un poquito más sobre la historia de los tranvías de Tokio. Y encima lo bueno que tiene es que la entrada es gratuita. Eso sí, solo está abierta en los fines de semana y los festivos y de 10 a 4. Importante, porque nosotros cuando fuimos estaba cerrado. Lo puedes ver todo por Sí, fuera, pero porque tiene unas vallas de es estas... mejor si puedes Sí, hombre, entrar, claro. Y al final pues tienes un diorama que muestra cómo era la Tokio de las décadas de 1950 y 1960, que eran los años de máximo esplendor de la red de tranvía. Hay una exposición de artículos relacionados con los tranvías de Toei, que era la que hoy tiene varias líneas de metro, ¿no? Pues entonces tenía tranvías y hay dos preciosos tranvías del periodo Showa ahí recuperados y restaurados. Y que están situados en una pequeña reproducción es cierto. de cómo eran las estaciones de tranvía de la época, en los años 50 y 60. Totalmente. Superchulo todo. Y los dos tranvías, pues uno es una serie 5500 y otro es una serie 7500, que esto a lo mejor no dice mucho, pero No, el no primero dice de nada, ellos Luis. fue construido en 1954 y era parte de la línea 1 de tranvías. Y el otro fue construido en 1962 y tenía dos grandes faros, que es algo que veréis, que diréis, bueno, pues esto, ¿por qué es especial? Pues los demás tranvías de la compañía no tenían dos grandes faros, sino solo uno, ¿no? Entonces, pues bueno, son bastante únicos y es una ocasión muy especial para ver estos tranvías Es antiguos historia. recuperados y restaurados en este depósito, que encima es eso, es de acceso gratuito, pero que vamos, que se ve cuando tú vas con el Sakura Tran, te vas Sí, acercando pasas y por lo ahí, ves y justo. dices, anda, ¿y esto qué es? ¿No? Pues ya os lo contamos nosotros. Es qué historia es lo pura, que es. porque recuerdo que leímos que durante unos años el de la serie 7500 que has dicho transportaba durante muchos años por las mañanas un montón de estudiantes, ¿no? Que iban a Justo. una escuela y la gente lo empezó a apodar Gakuen-go, el tranvía de la escuela. Son estas cositas. Son estas cosas que se siguen contando hoy en día cuando a veces ves programas de televisión, ¿no? Que hablan
con pequeñas comunidades rurales y su relación con los trenes que precisamente sirven total. para conectarlos con las ciudades importantes de sus regiones. Y claro, pues en el tranvía en este caso es muy parecido, ¿no? Claro, es lo mismo, no es un tren que te conecta o que te lleva a distintas ciudades, sino a Pero sí diferentes es una parte partes. de la ciudad, ¿no?, que permite conectar y que tiene una importancia muy grande en el día a día de la gente del barrio. Absolutamente. Y luego al lado de esta plaza de la Todenomoy de Jirova está el depósito, ahora sí, el depósito real de tranvías de la línea Sakura Tram. Efectivamente. Es una imagen curiosa porque sorprende ver un poco en el Tokio actual tranvías entrando y saliendo del depósito, sobre todo cuando estamos acostumbrados a pensar en trenes pues más anchos, más grandes, con muchísimos coches, etcétera. Sí, porque encima los trenes en Japón son muy largos. Claro. Entonces, claro, ver este depósito con tranvías entrando y saliendo, pues tiene su punto nostálgico. otro punto interesante en esta excursión por tranvía, ¿no?, por esta zona norte, de este a oeste de Tokio, es el parque Asukayama. Un parque fantástico. Si vais en época de floración Yama es montaña, entonces es el parque de la montaña de Asuka. ¡Asuka! Exactamente. Ya hemos hecho aquí el tonto, muy bien, Exacto. ya podemos parar. Decía que en época de floración de los cerezos el parque Asukayama es fantástico. Pero fantástico. Podéis hacer hanami, hay gente, pero no es las barbaridades que, por ejemplo, te encuentras en el parque de Ueno. No, ni mucho menos. Se puede estar bien, hay gente, hay ambientes, está muy guay, hay farolillos, todo el rollo, pero podemos estar, ¿no? Podemos hacernos un huequito debajo de los cerezos y disfrutar del hanami. Así que Es un si parque, vais en cerezos, espectacular. Es un parque curioso porque, bueno, en el pasado no tenía cerezos, pero el octavo shogun Tokugawa, Yoshimune, pues decidió que para que los ciudadanos de Edo disfrutasen, pues iba a plantar cerezos aquí. Y claro, el parque está... Ay, Luis, que han llamado a la puerta. Es que, claro, hemos dicho que el domingo es tu cumpleaños. Entonces, están llegando regalitos. Llega alguna cosita, qué interesante. Estamos contando lo del Shogun. No, eso ya lo había contado. Quería vale. decir que el parque está en una colinita, no muy grande. Hay unas escaleras de subida que, bueno, no cansan mucho, no es para tanto. Pero lo curioso es que al lado hay no sé cómo llamarlo, es una especie de... es un pequeño monorraíl que solo tiene 2 estaciones, desde la parte baja del parque arriba hasta la parte de arriba, pero que tarda algo así como 30 segundos y depende de en qué época vayáis, tardas más, pero muchísimo más en conseguir subirte que en hacer el recorrido, como nos pasó a nosotros, que nos empeñamos en usarlo porque yo quería. Perdona, te empeñaste tú. A ver... Yo iba a decir que a los niños les encanta, por eso, porque es un monorraíl que es casi como de juguete. Total y pero bueno, sí, a los niños les encanta y a los niños mayores también. A los niños y a Luisete. La alternativa era unas escaleras un poquito empinadas. La subida es empinadita, pero es corta, es muy corta. Entonces, realmente, bueno, pero tiene la gracia. Ese pequeño monorraíl, te subes ahí, de verdad, que cierra las puertas y si te despistas, ya las vuelve a abrir, ya has llegado. Totalmente. O sea, es nada. Y es un parque también curioso porque por su situación en una colinita y que está cerca de vías de JR, ¿no? Tienes como estación muy cercana donde ves un montón de trenes entrando, saliendo, que bueno, si os sois aficionados a los trenes como nosotros y vais con una cámara que tenga un teleobjetivo con una cierta distancia focal, pues podéis aprovechar también pues para hacer eso, fotos de trenes entrando y saliendo de estaciones que siempre, bueno, son costumbristas. Y es curioso porque el parque es muy poco conocido entre los turistas. Parque Asukayama. Asukayama. Lo curioso, Luis, es que en 1873 fue realmente declarado el primer parque público de todo Japón. Y yo recuerdo que además tiene una parte, un espacio de juego para niños. Total. Donde hay una locomotora de vapor, también un coche de tranvía expuestos. Efectivamente. En el que los niños también se pueden subir, pueden jugar. Sí, porque es curioso porque esta locomotora y el coche de tranvía están expuestos en una zona con arena, si no recuerdo mal, donde hay diversos objetos para que los niños se suban y hagan un poco un parque infantil. el cabra, exacto.
Exacto. Entonces los niños pues tratan esta locomotora y este coche de tranvía pues como parte más de las actividades que hay en esa zona de juegos. Pero es que está genial. Está súper chulo. Y luego, dentro de lo que es el complejo del parque, también hay 3 museos diferentes. Un museo de papel, o el museo de la zona de Azukayama y el museo Shibusama, que encima están en edificios declarados bienes de interés cultural. O sea que el propio parque, o sea, es que mola mucho, está muy chulo y es curioso que no sea tan conocido No es tan por conocido, los turistas, al menos los occidentales, ¿no? Y cerquita de este parque también, bueno, cerquita hay que andar un poco, pero podemos llegar a los jardines Kyu Furukawa, que son unos jardines de estilo occidental, creados, diseñados por un paisajista de Kioto, que están súper chulos en según qué época, en primavera, con ciertas flores, tiene, creo, si no recuerdo mal, unas rosas preciosas y demás, y hay un edificio así de estilo como renacentista británico. ¡Qué chulo! De hecho, diseñado por un arquitecto británico. Es un ambiente muy diferente. ¿Un ambiente de antaño o no? Bueno, pero este es un antaño raro. Porque Un antaño diferente. Un antaño de estos diferentes, exactamente. Bueno, el caso es que si ya habéis estado en el parque Azukayama, la siguiente estación es Oji Ekimae, donde aquí se puede ver el santuario Oji, un santuario relacionado con la leyenda de los zorros Kitsunebi. Bueno, y de hecho, por eso aquí se celebra cada 31 de diciembre un desfile, una de las grandes fiestas, yo creo, de fin de año en Tokio. No penséis en discoteca ni nada, no tiene nada que ver, sino es un desfile en honor al dios Inari, en el que un montón de gente, todos los niños del barrio, todo el que quiera participar, se visten. Te disfrazas de zorro, compras unas máscaras de estas típicas de zorro y vas, ¿no?, desfilando por las calles cercanas al santuario. Y es uno de los, yo creo, de los eventos más especiales, eso del fin de año. Exacto. En Tokio. Y claro, este santuario, Oji, en fin de año se llena de gente del barrio, pero el resto del tiempo pues está también no hay nadie. Muy vacío, estábamos más solos que la una, pues merece la pena descubrirlo. Y enfrente, justo además del santuario Oji, está el parque Otanashi Shinsui. ¿Qué te pasa en la boca? No sé si lo he dicho bien porque el nombre se la está... Otanashi Shinsui. Exacto, que es uno de los 100 mejores parques de todo Japón, de los parques de ciudad, porque tiene además una cascada que es una de las 7 cascadas de Oji que en el pasado se encontraban en la zona, ¿no?, y que se ha mantenido, ¿no? Ya sabéis que a los japoneses les encanta hacer listas, no solo las de 3 que ya os hemos hablado, también de 100, ¿no? Pues 100 mejores parques de ciudad. Y el problema es que con la modernización muchos lugares naturales que estaban en el centro, o quizás no tan centro de las ciudades, pero que las ciudades al ir creciendo, pues lógicamente se fueron construyendo casas, líneas de tren, calles, no sé, carreteras, etc. Al menos aquí queda una cascada que es histórica de las 7 que había entonces. Bueno, y de hecho en el que está al lado, el parque Nanushinotaki. ¿Qué te pasa en la boca ahora? ¿Lo has visto? También quedan otras 4 cascadas más y es eso, es lo que tú dices. Mola mucho poder ver estas cascaditas. No, tampoco ahora que os imaginéis cascadas de un montón de metros de alto, ¿eh? Pero pensar en, ostras, estamos en pleno centro de Tokio y ahora aquí es cuando la gente se va a reír, va a decir todo, para Laura todo es en pleno centro de Tokio, ¿no? ¿Alguien sí, bueno, es que el centro de Tokio es como cuando como cuando yo hacía dibujo técnico y tenía que unir ciertas líneas y entonces hacía la teoría del teorema del punto gordo, ¿no? Así, para que se juntasen. Bueno, pues, pero es verdad, estás aquí en Tokio. Para ti el centro de Tokio es un punto muy gordo. A ver, pero no te has ido fuera de Tokio, esto estás dentro, ¿no?, más o menos de la ciudad de Tokio y te encuentras esos paisajes, estos parques con estas cascadas, ¿no? Y claro, son pequeñitas, pero por eso está bien que mola. Lo contemos aquí, porque si tú lo ves y no lo sabes, ese punto histórico que tiene, vas a decir, bueno, pues esto lo han hecho hace un par de años y ya está, ¿no? Pero claro, cuando te cuentan, ¿no?, los tíos de japonismo estos, que son unos frikis, que son cascadas importantes, históricas y demás, pues aunque sea pequeñito, te das cuenta de que estás viendo algo que es muy único
y que, bueno, pues Bueno, quién es un sabe viaje cuánto al durará. Viaje al pasado, absolutamente, ¿no? Así que bueno, otra recomendación, visitar tanto el Santuario Oji como estos parques con las cascadas. También hay molinos y, bueno, farolillos. Es un sitio bonito hasta por la noche o cuando Exacto. cae la tarde, ¿no? Para verlo así medio iluminado, muy bonito. Siguiente parada, Luis, ¿dónde nos vamos? Bueno, yo antes de la siguiente que yo creo que tenemos apuntado, yo quería mencionar todo el barrio de Otsuka. Oh, vale. Porque Otsuka además tiene estación de línea Yamanote, con lo cual es muy fácil de llegar con el JR Pass o simplemente con esta línea circular, pero es que además pasa por ahí el Sakura Tram y es una zona que, pues eso, está muy bien conectada, pero sin embargo se ha restaurado mucho, pero muchos de los negocios y de los restaurantes que se han abierto se han hecho en edificios pues muy bien cuidados, con un estilo también retro. Hay santuarios donde va la gente del barrio, hay tiendecitas donde te venden dulces japoneses. Ay, esos dorayakis que compramos a esas Exacto, abuelitas. unas abuelillas ahí súper simpáticas. Maravillosas. Y creo que es uno de esos sitios que a veces pasa desapercibido. Y encima muy cerca tienes un ramen con estrella Michelin en Tokio, Nakiryu. Cierto, no me acordaba, totalmente cierto. Nosotros, de hecho, nos quedamos en Otsuka, fue una de las veces nos alojamos ahí en Tokio y está muy guay porque tienes el Sakura Tram, luego tienes JR, ¿no? Por Yamanote. eso. Está súper bien y recuerdo tomar, además, hubo una noche que cenamos un sushi en una barra de sushi muy chiquitita que había ahí en el barrio. Comimos súper bien, Sí, sí. estupendamente, maravilloso ese dorayaki. No sé, la verdad es que tienes razón, es un barrio que yo creo que mucha gente tampoco lo tiene en mente. O sea, es un barrio que está, digamos, a medio camino de sitios como Minowabashi, que son retro 100%, y lugares como Ikebukuro, está que al es el lado. otro extremo de, ¿no? Un poco de la línea del Sakura Tram, que quizás ya es mucho más bullicioso, grandes edificios y demás, porque se están construyendo hoteles nuevos, Sí. hay lugares más modernos, pero también ciertos de los sitios que se están abriendo, lo que te decía, ¿no? Se están abriendo en desarrollos con edificios que intentan respetar un poco la estética tradicional, porque saben que gusta. Totalmente. Pues mira, a mí se me había pasado hablar de Otsuka, así Fíjate. que muy bien visto. Yo estaba pensando en otro barrio, si te digo un barrio así para abueletes y abueletas con ropa interior de color rojo, no sé si te suena de algo. No sé, quizás Sugamo puede ser. Sugamo, claro que sí, es otra opción, otro lugar que podéis visitar con ese Sakura Tram. También, bueno, de Otsuka, tanto de Otsuka como de Sugamo, de todos estos sitios tenemos artículos en la web, visitas guiadas, o sea, de todo. Exacto, Así que, no os penséis que solo está el podcast, que No, la no, web no. al final tiene todavía mucho más. Está A lo todo mejor ahí. llega un día en el que el podcast tiene todavía más contenido que la web. Ojalá, estaría muy bien, que haya ahí competencia, está muy bien. Pues eso, Sugamo es el apodado muchas veces el Harajuku de las abuelas, ¿no? Es un barrio súper chulo, tiene una calle tradicional, una calle comercial, ¿no? Así de ambiente muy tradicional, con un montón de pastelerías, ¿no? De confiterías así, un poco para gente mayor también, porque se especializan muchas en shio daifuku, que son Eso esos es. daifukus de sal, ¿no? Digamos, muchos templos, tiene mucha historia, tiene un Hay montón más de de cosas. 200 tiendas de ropa y lo que tú decías, se vende mucho ropa interior de color rojo. Claro, porque dice que la ropa interior de color rojo a la gente mayor especialmente es buena suerte, longevidad de alguna manera, ¿no? Entonces es súper Es un típico poco como a ir a veces en comprarse las Occidente bragas o al rojas. menos en España, en Nochevieja. Así en fin de año, es ¿no? verdad. Te tienes que poner ropa interior de color rojo, ¿no? Y claro, yo si ahora lo hacemos, yo siempre pienso, a En ver, las- que no soy todavía una abuela. Piensas en las yayas de Claro, Sugamo. y no quiero pensar en yayas de Sugamo con ropa interior de color rojo, Laura. En fin, quítame esa imagen de la cabeza Bueno, pues ya mismo. pasamos a la siguiente estación, que justo lo hemos mencionado antes. Estamos muy cerquita de Ikebukuro, la zona de Ikebukuro y especialmente toda la zona del complejo comercial de ocio, de entretenimiento, que es Sunshine City. Sí, esto se encuentra muy cerca de las estaciones del Sakura Tram llamadas Mukohara y Higashi Ikebukuro Yonchome. A ver, en estaciones del Sakura Tram a lo mejor tendrían que empezar a trabajar en hacer Sí. nombres
nombres un poquito más cortos. Sí, lo de los nombres de las estaciones. Porque esto parece en fin. el aeropuerto no sé qué, no sé cuántos, Lagarto Spock este. Pero aquí se nota precisamente que es una línea que discurre Por barrios. Por barrios. Y Chome, ¿qué es eso? Totalmente. ¿No? Eso son la manera en que partimos los barrios, ¿no? Al final, como en Exacto. manzanas, en cuadras, más o menos, no bien, pero para que nos entendamos, eso es el Ichome, sería el Claro, Chome 1, un ¿no? japonés está muy acostumbrado a esta manera de organizar los barrios y por eso los nombres le resultan tan sencillos. A nosotros, claro, pensamos en ideas turísticas, en nombres turísticos que sean fáciles de recordar y nos vuelve loco. Pero es que es eso, es que es una línea que aunque se está intentando abrir un poco a ese turismo, Sí, pues sí, no deja de ser línea local. una línea local. 100% local. Bueno, Akihabara, perdón, Ikebukuro tenéis un montón Pero un de montón. cosas que hacer. No vamos a estar aquí hablando de ello. Podéis, si os gusta, si sois chicas y os gusta todo el tema del manga, del anime o también todo el tema de idols, pues está Otome Road, por ejemplo, ¿no? La apodada un poco la Akihabara de las chicas. Luego tenéis las gyozas de Namja Town, por ejemplo. Tenéis, bueno, todo el complejo de Sunshine City, tenéis un montón de tiendas. Buah, es que es tremendo. Tenéis el acuario, tenéis, yo qué sé. Hemos si es dicho que el ya- Pokémon Center. El Pokémon Center, en fin, ahí hay un montón de cosas que os da para todo el día. ¿Es el lugar ideal? Sinceramente, si es un día de lluvia, por ejemplo, Exacto. puede ser un buen Sí, lugar porque para ir de tienes compra, un día para relax. hacer un montón de cosas, comer, disfrutar, Sí, sí. comprar, sin que te afecte la lluvia que haya afuera. Yo creo que estos son un poco los lugares más destacados, Sí, ¿no? exacto. Si solo podéis visitar algunos, yo recomendaría estos. Sí, exacto. Luego, a ver, se pueden dar más recomendaciones, ¿no? Hemos dicho que uno de los extremos es la Universidad de Waseda. Pues bueno, si quieres ver una universidad privada pues bastante prestigiosa, pues bueno, puedes ver un poco la zona del campus, por ejemplo. Y de hecho, va muy chulo también, totalmente, pero de hecho, justo cerca, ¿no? de esa estación de Waseda, si vais en época de floración de los cerezos, sí que merece la pena Bueno, claro. ir ahí, porque están todos los cerezos en flor a orillas del río Kanda, ¿no? Justo yendo hacia esa estación final de Waseda, que está súper bonito. Exacto, entre las estaciones de Waseda y Gakushuinshita. ¿Qué te pasa en la boca, No Luis? sé. Luego, otro sitio, por ejemplo, no tiene nada de especial, pero donde nosotros estuvimos alojados en ese viaje de 2 meses en Machilla, pues era un sitio muy local también. Pero, Bueno, por ejemplo, pero tú le cogiste mucho cariño. yo le tomé mucho cariño, pero es que en esa calle, por ejemplo, principal, ¿no? La que te llevaba ya hacia el río Arakawa desde digamos, ese núcleo donde estaba la estación del Sakura Tram y la estación del metro, pues en esa calle, ¿no? Tenías una tienda en la que te vendían bandejas de sushi, que dices, vale, no es el mejor sushi, pero para comer en casa pero estaba muy bien, ¿eh? está muy bien. Tenías restaurantes de ramen de estos chiquititos. Y esas gyozas enormes, ¿te Tenías acuerdas? un sitio de gyozas enormes, otro sitio que te hacían tonkatsus de Sí. diferentes cosas, no solo cerdo empanado. Sí. Había un restaurante de monjayaki que también estuvimos, También que además estuvimos, nos sí. encanta. Entonces, si te gusta comer, a mí es que me pareció un lugar Al súper final, yo encantador. creo que en lo que hay que, no sé, recomendación, salid de los barrios típicos, de los barrios turísticos, porque hay mucho más Tokio fuera. Y si os alojáis a lo mejor en una zona que dices, "Oh, no aparece ninguna guía", ya, pero puede ser que os dé esto que estás tú comentando, ¿no? Que llegas de estar de aquí para allá. Bueno, y había también llegas a una un- tienda de que vendían senbeis súper antigua. que comimos también ahí, También, compramos un compramos montón. allí y era maravillosa. Y haces una vida un poquito de barrio. Cuando llegas por la tarde a veces que dices, bueno, ha cerrado todo, ¿no? Ya a las 5, 5:30, 6, pues te vuelves a tu barrio y haces vida de barrio, de ir probando los restaurantes locales. Probamos un montón de eso, confiterías, senbés, el Es que sushi, probamos un montón de todo, cosas. ¿no? Entonces, hacer un poco de vida de barrio mola mucho también, súper Exacto. de acuerdo. Yo también quería recomendar, hay una parada que te deja muy cerca del cementerio Zoshigaya, creo que Exacto, es. la estación de Toden Soshigaya. Sí, Zoshigaya, que justamente, bueno, un cementerio de 1874, hay mucha gente conocida, pero especialmente tenéis ahí la tumba de Natsume Soseki, uno de los padres de la literatura japonesa moderna. Así que, pues ahí está. Exacto, y también se puede por esta zona conocer un poco más la historia de los misioneros estadounidenses en Japón, en la antigua residencia de un misionero en Soshigaya, un poquito más allá
del cementerio. Es la casa de un misionero de 1907 que vivió ahí 34 años y el edificio es la estructura de madera de estilo occidental más antigua de todo el distrito. La verdad es que nosotros fuimos, nos lo encontramos cerrado porque pues, estaba cerrado ese día, cosas que pasan, de estos que no a veces no preparas bien, y ya solo por fuera molaba mucho. Me quedé con las ganas de verlo un poquito más, explorar un poquito más. Tenéis también el santuario de Kishimojindo, cerca de la estación de Kishimojinmae. Que está dedicado a la concepción, al parto, a la crianza, ¿no? Entonces por eso van muchas mujeres embarazadas, claro, que están a punto de dar a luz. Y bueno, tenéis un montón también en nuestro mapa de la zona y lo que es el mapa del recorrido del Sakura Tram. No te olvides de mencionar, ya que has mencionado antes confiterías, las hemos mencionado en diversos momentos, sabemos que entre los japonistas hay mucho amante del dulce, que también por esta zona, en el recorrido del Sakura Tram, que está en el mapa que tú dices de japonismo y en el post de japonismo, está la pastelería Kamikawaguchi-ya. Ah, es verdad, Kamikawaguchi-ya es una de las confiterías más antiguas de Tokio. Y hay quien dice, esto ya no sabemos, porque aquí todo el mundo se pone esta etiqueta, no sabemos qué parte de realidad hay o no, pero hay quien dice que sirvió de inspiración para algunas creaciones, ¿no? Para algunos diseños de Estudio Ghibli. Y de hecho un poquito más allá está la antigua residencia del famoso mangaka Osamu Tezuka. Así que bueno, sí, importante, que, se me había olvidado. Puede ser interesante. Pero bueno, Luis, hemos dicho hacer este recorrido con el Sakura Tram, hay que comprarse un pase o podemos usar el JR Pass. ¿O a ver, qué usamos? Esto no es de JR, con lo cual JR Pass va a ser que no. Tenías que decirlo, pero se puede usar una tarjeta tipo Suica o Pasmo, o si habéis empezado el viaje por otra parte de Japón y habéis comprado una Toika, por ejemplo, en Nagoya, o una Icoca en Kioto, las podéis usar también. Y si no, pues Toei vende pases diarios que te dan uso de todas las líneas de Toei de manera ilimitada durante un día, no solamente el Sakura Tram, sino todo lo de Toei, o el pase turístico de metro de 24, 48 y 72 horas. Ah, también funciona. No tenía ni idea. Interesante. Lo bueno es que podéis llegar a ambos lados, a ambos extremos de la línea, tanto la estación de Minegawabashi como la estación de Waseda en metro, y luego hay un montón de estaciones que también tienen conexiones con metro. Así que es hiper fácil, no solo moveros con el tranvía, sino cerca tienes la estación Minowa de la línea Hibiya de metro, y luego, por ejemplo, Waseda, tienes cerca la estación de Waseda también de la línea Tosai. Pero bueno, Luis, yo creo que hemos hecho aquí un buen resumen de lo que es esta excursión en uno de los últimos 2 tranvías que quedan en la ciudad de Tokio, en pleno centro de Tokio. Lo siento, pero yo lo vuelvo a decir. Es el punto gordo de Tokio este. Pero quizá ya deberíamos callarnos porque si no, no tenemos tiempo para... Japonismo Mini. ¿Y de qué hablamos en este Japonismo Mini, Laura? Ni idea. Pues a ver, yo creo que lo hemos comentado en la newsletter del martes pasado. Evidentemente lo comentaremos con más detalle, quizás, o quizás no, cuando llegue la fecha, pero ya se ha confirmado que a partir del 8 de mayo Japón, como pone el COVID al mismo nivel que la gripe estacional, ya no va a tener ciertas normas de entrada que había hasta ahora. Es decir, vais a poder viajar a Japón sin tener que presentar un certificado de vacunación, o si no lo teníais, sin tener que haceros una PCR 72 horas antes del viaje. ¡Vamos! ¡Bien! Por fin. O sea, vale, ya quitaron un poco la recomendación obligatoria de mascarillas, ¿no? Que me hace mucha gracia. Recomendación obligatoria. Pero bueno, porque era más o menos eso. Y ahora es el siguiente paso, que sobre todo a nosotros nos escribía mucha gente que nos decía, ¿se necesitan las 3 dosis o necesito tal? Porque hay gente que está vacunada con 2 dosis y no le apetecía ponerse una tercera para hacer un viaje, no le apetecía hacerse una PCR. Había pasado el COVID, que no le habían, ¿no? Porque claro, ha habido diferencias en cómo los países han tratado también el hecho. Cuando tú lo pasabas ya no te ponían la vacuna. Gente que no quería vacunarse porque dice, esto no tiene riesgo en mí. No nos vamos a meter ahí. Entonces, lo bueno es que a partir del 8 de mayo, el 8 de mayo ya incluido, podéis entrar a Japón sin tener que presentar nada de esto. Eso sí, pues
evidentemente, los trámites de inmigración y de aduanas hay que hacerlos como se hacían antes. La web que tienen ahora, en la que todavía se sigue añadiendo el certificado COVID, pues ya sabéis que os permite añadir también y hacer ese formulario tanto para inmigración como para aduanas, que os da un código QR que luego presentáis. Y yo lo recomiendo. No sé si esto va a durar o no, yo espero que sí, pero recomiendo hacer, ya lo hemos hablado varias veces, rellenar esos formularios. Es que es muy cómodo. Sobre todo porque lo rellenas en tu casa, delante del tranquilo. ordenador, tranquilamente, no en el avión a última hora cuando están empezando a repartir esos papeles, tienes que buscar dónde tienes el bolígrafo, habré apuntado bien el número de esto, de lo otro. Lo rellenas con el teclado, ¿no? Ahí no hay ningún problema de la legibilidad de tu letra, lo que sea, lo haces tranquilamente y ya está. Yo creo que es mucho más práctico, mucho más rápido, así que, porque esto nos lo preguntáis también, oye, ¿hay que seguir haciendo eso? Yo lo recomiendo. La recomendación es, mientras se pueda hacer online, hacerlo online, los trámites, ¿no? Esos formularios de inmigración y aduanas, porque es que es mucho más sencillo, es mucho más fácil, es mucho más calmado, mucho más relajado, no sé cómo decirlo. Yo odiaba profundamente tener que rellenar todos esos formularios, porque siempre me tocaba a mí hacerlo en el avión. O sea, lo odiaba profundamente. Tienes mejor letra que yo, Laura. Bueno, esto lo dices para escaquearte, pero en fin. Oye, es que ahora los he hecho yo, porque como ahora es cada uno, vale, que el de aduanas pues se hace por unidad familiar, pero claro, el de inmigración yo lo hice desde mi web, ¿no? Y tú lo hiciste con el tuyo, con lo cual dices, pues ahora ya hasta yo me hago el mío. Ya se siente. No me gusta esto, me gustaba más cuando me hacías tú el formulario. Y yo quería comentar una cosilla que también varias personas nos han escrito, entre comillas, quejándose, y es del el Parque Ghibli. Como sabéis, en la actualidad ya podemos comprar entradas para acceder al Parque Ghibli, sí, pero... os lo contamos en el post que tenemos en japonismo.com. Exacto, pero en la actualidad, bueno, ya sabéis que el Parque Ghibli va a tener 5 zonas, de momento solo tiene 3 abiertas, las otras 2 creo que abren el año que viene, ¿es? O a finales de este año, no recuerdo muy bien ahora mismo, estoy un poco desconectada, la verdad. El problema es que si usamos la plataforma para comprar entradas desde el extranjero, que es lo que se supone que como extranjeros deberíamos hacer, solo podemos adquirir el ticket para una de las zonas, que es la zona del Gran Almacén, que es la mayor de las zonas. Es una zona que la gente que ha estado dice que te puedes pasar realmente todo el día, ¿vale? Las otras zonas no se pueden comprar tickets desde lo que es la plataforma en inglés como para extranjero, ¿vale? No lo entendemos. No, y lo siento, no nos pidáis explicaciones, no tenemos ningún tipo de explicaciones. Lo que hay, sé de gente que ha usado la plataforma en japonés, usando pues el Google Translate, y ha usado la plataforma en japonés para conseguir entradas para los 3 lugares, ¿no? Las 3 ubicaciones estas. Yo lo dejo ahí dicho. Pero... Es que me parece terrible. O sea, ¿qué manera de establecer una diferencia? ¿Por qué? ¿Por número de gente? ¿No saben muy bien cuánta afluencia van a tener de público y entonces prefieren de momento que todos los extranjeros se acumulen en el Gran Almacén mientras van viendo si se populariza el parque o no? Es que es incomprensible, yo sabiendo a veces cómo son... Creo que debe ser algún tema técnico que en la página web no sabe. Sí, bueno, no porque sé. Ya sabéis que muchas páginas web japonesas, a pesar de que la web a ver, se esto supone es de Lawson, que así está que creo que 24 no, horas abierta, bueno, muchas Lawson páginas japonesas te las cierran por mantenimiento cada día, igual que los trenes dejan de funcionar, por ejemplo, de 12 de la noche a 5 y media, 6 de la mañana, pues las páginas web en Japón, muchas de ellas también. Pero bueno, ahí comentado. También otro comentario que quería hacer, que nos escribís un montón. Tema universal. No se puede, el metro y el Year Pass no se puede. No, No esto, sé. Esto no nos lo están preguntando mucho últimamente. Lo que más nos estáis preguntando ahora mismo es el tema de Universal Studios, que si hay que comprar la entrada, que si el pase, que si no sé qué. A ver, tenéis que comprar, si queréis ir a Universal Studios, necesitas sí o sí, como en cualquier parque, necesitas la entrada de día. ¿Vale? Que se llama One Day Studio Pass. Studio Pass es la entrada de día para ir a Universal. Y luego está el tema de que especialmente en la zona de Nintendo y en días de mucha ocupación, puede ser también la zona de Harry Potter,
vais a necesitar lo que se llama el Timed Entry Ticket, que Exacto, son unos un ticket tickets de de hora. hora. Que te dice a partir de qué hora puedes entrar a esa zona. Nosotros, por ejemplo, lo tuvimos que usar cuando fuimos hace unos años para entrar a Harry Potter, ¿vale? Este ticket se puede conseguir si te levantas como a las 5 de la mañana y tienes suerte, se alinean ahí todos los astros, puede ser que lo consigas en la app de Universal, eso sí, aunque creo que está solo en japonés, pero bueno. ¿Cómo no? Puede ser que si tienes mucha suerte, pues lo puedas conseguir. Sí, pero hay tanta gente conectándose y encima gente que está en su uso horario normal, no como nosotros que nos tenemos que levantar. No, estando en Japón, no lo puedes hacer desde fuera, tiene que ser estando en Japón. El mismo día que vale. vas al parque es cuando puedes acceder Cierto. a esos Timed Entry Tickets, ¿vale? Pero yo leo mucho en Reddit, muchas quejas de gente justamente que Bueno, dice claro, que es se que es quedaron como sin. cuando intentas comprar entradas para un concierto, que las webs siempre están saturadísimas porque hay miles de personas intentando acceder al mismo tiempo Y es que hay tú a la muchos web. casos que ni siquiera quedan muchos Timed Entry Tickets porque ya se han repartido o bien junto con la entrada, en algunos casos existe la oferta de la entrada general del parque con un Timed Entry Ticket para Nintendo, por ejemplo, que es el sitio más popular. O si no, gente que se ha comprado el Express Pass Express que Pass. incluya este Time Entry Ticket. Porque el Express Pass es un pase para tener acceso prioritario, express, como su propio nombre indica, a ciertas atracciones. Entonces hay diversos tipos de Express Pass en función de cuáles sean las atracciones a las que quieres acceder sin esperar esas colas, y en muchos casos este Express Pass te incluye el Time Entry Ticket, el ticket de hora para Super Nintendo World o, en caso de necesidad, para la zona de Harry Potter. Eso es. Entonces, bueno, ya ahí cada uno tiene que decidir si... ¿Cuánto dinero se quiere gastar? Y especialmente... Y si le merece la pena. Exactamente, las prioridades. Porque si tú me dices, es que yo solo quiero ir a Universal para ir a Super Nintendo World, solo quiero ver esa zona, me muero por ver esa zona. Pues entonces cómprate un Express Pass. Bueno, yo es lo que te recomendaría, lo siento mucho. Pero aparte del ticket de día, que Claro. es la duda, porque la gente, entonces si me compro el Express Pass, ¿ya puedo entrar? Es como, no, necesitas el ticket para entrar al parque. La entrada general es obligatoria, el Express Pass es opcional. Ya cada uno decide si se quiere gastar ese dinero o no. A mí me parece una pasada al final de dinero, pero yo, si me muriera de ganas de ir a Super Nintendo World, definitivamente pues me haría con un Timed Entry Ticket antes de llegar ahí. Es decir, me compraría un Express Pass. Madre mía, este japonismo mini lo vamos a renombrar japonismo medium. Bueno, vamos con algunos comentarios. Luis, gustó muchísimo el japonesamente de la semana pasada. Muchísimo. Sabes que estuvimos hablando de las 4 estaciones como hecho cultural, ¿no? Exacto. Alguno nos ha llegado a decir incluso que nos pongamos intensitos, que les gusta esto. Y es como, ¿de verdad? O sea, pues gracias. Mira, de hecho en Discord Altariel decía, mola el poneros intensitos, ¿no? Anda, también. Esto también nos lo decían en iVoox. Sí, Sebas, creo, ¿no? Lo decía en iVoox. Y luego Olga decía que eso de escuchar uno de haikus que le molaba, dice, pero escuchar uno de haikus en el gimnasio, pues no sé si lo veo, ¿no? Por aquello de que, claro, sabemos que muchos de vosotros nos escucháis pues en el gimnasio o limpiando la casa, ¿no? O saliendo a correr, lo que fuera. Dice Olga, sería para escucharlo a media luz y con un buen whisky en la mano. Un whisky japonés. Olga, planazo, planazo. Y bueno, de hecho hasta Diego nos dejó un comentario que dice que va muy atrasado escuchando Japón a fondo y japonesamente, que está muy bien, está guay. Y decía que acababa de escuchar el podcast de sushi y dice que recién se enteró que el sushi no se come junto al jengibre encurtido y que él le ponía siempre el jengibre encima, como en plan topping. Claro, pero es que eso te cambia el sabor ¡Claro, totalmente. Diego! O sea, te cambia el sabor, te mata el sabor del pescado, del arroz. O sea, Diego... Aunque mira, yo qué sé, al final... Cada uno que lo coma como quiera. Lo único que yo digo, Diego, cómelo de la manera preceptiva y entonces comparas y a lo mejor le sacas unos sabores que dices, oye, pues ahora entiendo por qué la gente dice que el sushi está bueno. Porque a mí me sabía todo a colonia. A colonia, exacto, ¿no? Luego Silvia siempre nos deja mensajes muy bonitos y dice del japonesamente de la semana pasada que sin haber estado nunca en Japón, la trasladamos ahí, ¿no? A partir de justamente nuestros Ojalá podcasts. tuviéramos ese poder de verdad, como con una
una teleportación de Star Trek, ¿no? Y a todos los japonistas que nos escuchan, pulsamos el botón y de repente estamos todos en Tokio. Buah, eso sería un planazo. Y luego Avelina, ¿no? Que también dice que aprendió un montón y que siente que tiene que volver a escucharlo porque necesita volver a escucharlo. Es ya de la escuela Silvia, que son de los que escuchan el podcast más de una vez, ¿no? Y hacía una pregunta Avelina justamente que decía que en las ciudades en las que hay Monzenmachi, si se llaman de manera diferente para diferenciarlas o si llevan el nombre del templo, tal y cual, ¿no? Y bueno, para que lo tengamos todos la respuesta, normalmente van a tener el nombre del templo o del santuario delante de lo que sería el nombre de por ejemplo, Omotesando es un nombre muy típico de Monzenmachi. Hay muchas Omotesando por el mundo, ¿no? Por Japón, pero normalmente lo que vamos a encontrar es el nombre de o bien la zona o bien el templo santuario delante de ese Omotesando para diferenciarla. Eso es. Entonces ya solo nos queda en este japonismo medium la palabra japonesa. ¿Y qué palabra escogemos hoy, Luis? Bueno, yo escogería 2. A ver. Pero escogería palabras que tengan que ver, lo que siempre decimos, ¿no? Las palabras japonesas del japonismo mini tienen que ver con el tema del episodio que acabamos de hacer, pero también que sean más o menos de uso frecuente para que así cuando las escuchéis sepáis a qué se están refiriendo o las podéis usar vosotros. Entonces, qué mejor, ¿no? Si hemos hablado de tranvías, que hablar de cosas relacionadas con tema ferroviario. Bueno, pues hemos dicho que en la línea Toden Arakawa, bueno, las Sakura Tram, hay 30 paradas entre esas estaciones de Minowabashi y Waseda que hemos dicho, 50 minutazos de trayecto, pues podéis escuchar mínimo 30 veces, que lo vais a escuchar más, pero mínimo 30 veces, Sugiwa Waseda. Sugiwa. Sugiwa. ¿Qué es eso de Sugiwa? La siguiente. Muy bien, ¿no? Próxima parada, ¿no? Exacto, próxima parada, Waseda. Pues Sugiwa Waseda. Eso es. Y yo, pues, ¿qué pasa cuando llegas al final de la línea, Laura? ¿Cómo identificas que estás llegando al final de la línea y que te vas a tener que bajar sí o sí? Porque te dicen final de la línea. ¿Y cómo te lo dicen en japonés? Shuten desu. Shuten desu, exacto. Shuten es el extremo final de la línea. Que te chuten para salir, ¿no? Exacto, entonces cuando escuchéis shuten, entonces desu. es que la parada a la que estáis a punto de llegar es donde se acaba la línea y no os queda otra que bajar del tren o tranvía en el que estéis. Bueno, ¿nos vamos a tomar el tranvía? Vamos a tomar el tranvía, sí. Venga. Pero desde aquí, desde Málaga, creo que no hay tranvía hasta Tokio, ¿eh? Bueno, tomamos un avión y ya llegamos. Sí, si el Sakura Tram son 50 minutos, 30 estaciones, desde aquí hasta allí pueden ser, vamos, no sé, 27 años. Una Pues venga, cosa así. vamos a subirnos ya, que si no, no nos da la vida. ¡Mátane!